el hombre que no era. La ciudad nunca dormía. Bajo el manto de las luces de neón, el ruido incesante de los autos y las voces lejanas, la noche era un mundo aparte. En el año 2001, las calles de aquella urbe bullían de vida y misterio, y en ese caos habitaba Leo, un hombre que parecía no llamar la atención de nadie. Para sus vecinos, sus compañeros de trabajo y hasta para su propio reflejo, Leo era una persona común, un editor en una revista cultural que pasaba las horas entre textos y cafés amargos. Pero Leo guardaba un secreto, un lado oscuro que nunca permitía asomar a la luz del día. Cuando el sol se ocultaba tras los edificios, cuando la ciudad entraba en ese limbo entre la realidad y la leyenda, Leo desaparecía para dar paso a Nash. Nash era su otro yo, un hombre diferente, un ser más fuerte, más frío, más peligroso. Nash no era simplemente un alias. Era una identidad que Leo había construido en el silencio de la noche y en las grietas de su alma. Para muchos, Nash era una sombra que acechaba en los callejones, una figura envuelta en misterio y terror. Para Leo, Nash era la única manera de sobrevivir a un mundo que lo había destruido. El origen de Nash se remontaba a años atrás, cuando Leo apenas tenía 12 años. Aquella noche, todo cambió para siempre. La casa en la que vivía con sus padres y su hermana menor ardía con un fuego voraz. El humo denso y negro llenaba los pasillos, y los gritos de su familia aún resonaban en su cabeza. Él logró escapar, pero el precio fue alto. Sus padres murieron atrapados, y su hermana desapareció entre las llamas. Esa tragedia dejó en Leo una herida que no cerraría jamás. Después del incendio, su vida se sumergió en la oscuridad. Fue enviado a un orfanato frío, donde la soledad y el miedo eran sus únicos compañeros. En ese lugar inhóspito, aprendió a esconderse detrás de una máscara. Allí nació Nash, un ser implacable, que no conocía el miedo, que podía hacer lo que Leo no podía: luchar, sobrevivir y dominar. Cada vez que el dolor amenazaba con consumirlo, Leo cerraba los ojos y dejaba que Nash tomara el control. Con el paso del tiempo, Leo intentó construir una vida normal. Encontró un trabajo estable en una revista, donde podía perderse entre las palabras y las historias de otros. Pero la ciudad era un lugar cruel y corrupto, y Nash encontraba la forma de manifestarse en las noches. Nash dirigía una red clandestina que luchaba contra los abusos de los poderosos. Aunque sus métodos eran violentos y fuera de la ley, para los oprimidos era un símbolo de esperanza y justicia. Pero esa vida doble tenía un precio: la constante tensión, el riesgo de ser descubierto y la lucha interna que desgarraba a Leo. Una noche lluviosa, en un bar oscuro, Nash reunió a sus hombres. Diego, su mano derecha, encendía un cigarrillo mientras sus ojos brillaban con ambición. «Tenemos que movernos rápido», dijo Nash. «La policía está cada vez más cerca». «¿Y el plan?», preguntó Diego, con voz baja pero firme. «Vamos a golpear donde más les duele. Ese político corrupto que se cree intocable. Esta será la última vez». Mientras hablaban, una figura apareció en la entrada del bar. Marco, un antiguo amigo de Leo que ahora era policía, entró y los miró con incredulidad. Marco había desaparecido de la vida de Leo años atrás, y su reaparición fue como un disparo en el pecho. «Leo», murmuró Marco, sin poder creer lo que veía. Nash se congeló por un instante. Sabía que la aparición de Marco complicaba todo. Desde aquel momento, la vida de Leo se convirtió en una carrera contra el tiempo.
Marco comenzó a seguirlo discretamente, atando cabos y recogiendo pruebas. Diego, por su parte, empezó a sospechar y a tramar un plan para tomar el control. «O me entregas el control, o lo cuento todo», amenazó Diego en una reunión clandestina. Leo estaba atrapado entre la lealtad, el miedo y la necesidad de proteger su secreto. Las noches se hicieron más largas y el cansancio empezó a hacer mella. La mente de Leo se debatía entre dos realidades: ser Leo, el hombre común, o Nash, la leyenda oscura de la ciudad. En una de esas noches, mientras revisaba viejos documentos en su apartamento, Leo tuvo un flashback que lo paralizó. Recordó el incendio, el rostro de su madre gritando su nombre, el olor a humo y madera quemada. La tristeza profunda que había enterrado años atrás volvió a inundar su pecho. Se preguntó quién era realmente. ¿Era Leo, el hombre tranquilo y metódico, o Nash, el lobo que cazaba en la oscuridad? La tensión alcanzó su punto máximo cuando Marco decidió confrontarlo directamente. Lo citó en un almacén abandonado, lejos del bullicio de la ciudad. Leo llegó con el corazón latiendo con fuerza. «Necesito que me digas la verdad», dijo Marco, con voz dura. «No me importa la ley. Quiero entender quién eres». Leo respiró hondo y comenzó a contar todo: el incendio, el orfanato, la creación de Nash, la lucha interna. Las palabras le salían con dificultad, pero con sinceridad. Marco lo escuchó en silencio, con los ojos llenos de confusión, tristeza y, finalmente, comprensión. «Esto cambia todo», dijo cuando terminó. «Pero no puedo entregarte, no ahora». Leo sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que su secreto estaba a salvo, pero también que debía cambiar. Decidió desaparecer, dejar atrás la vida de Leo y Nash, porque no podía vivir con dos almas divididas. Quería encontrar la paz, aunque no sabía si eso era posible. Esa última noche en la ciudad, caminó por las calles desiertas, sintiendo el frío y el silencio. Sabía que su historia viviría en susurros, en leyendas urbanas. Porque todos llevamos máscaras. Todos somos más de lo que mostramos. Pero la historia no terminaba ahí. Al desaparecer Leo, Nash tomó el control total. Con la ausencia del hombre detrás de la máscara, Nash se convirtió en algo más peligroso y errático. Las noches se volvieron caóticas. Sin la voz calmada de Leo para poner límites, Nash comenzó a cruzar líneas que antes respetaba. Una ola de violencia se desató en la ciudad. La banda que antes luchaba contra los corruptos empezó a actuar con brutalidad indiscriminada. Algunos lo veían como un justiciero imparable, otros como un monstruo. Marco, desesperado, intensificó la búsqueda de Leo, o mejor dicho, de Nash. Sabía que el hombre que amaba como amigo estaba perdido en su propio laberinto. En medio de ese caos, un nuevo personaje apareció: Valeria, una periodista de investigación que llevaba meses tras la pista de Nash. Valeria no solo buscaba la verdad, sino que sentía una extraña conexión con Leo, aunque no sabía por qué. Su obsesión por descubrir la doble identidad la llevó a situaciones peligrosas. En una noche particularmente tensa, Valeria logró infiltrarse en una reunión secreta de la banda. Lo que vio la dejó sin aliento. Nash, un hombre con mirada fría y movimientos calculados, dando órdenes con mano de hierro. Valeria decidió que debía encontrar a Leo, porque entendía que detrás de Nash había un hombre que necesitaba ayuda. Con cautela, comenzó a investigar la historia del incendio, la familia perdida y el orfanato.
En sus pesquisas, descubrió documentos y testimonios que la llevaron a un rincón olvidado de la ciudad, una casa abandonada donde Leo había vivido. Una noche, mientras caminaba por las calles oscuras, Valeria fue interceptada por Nash. Lo que esperaba que fuera una confrontación terminó siendo una conversación inesperada. «¿Por qué me buscas?», preguntó Nash con voz áspera. «Porque sé que no eres solo un criminal», respondió Valeria. «Sé que detrás de ti hay alguien más, alguien que necesita salir». Nash la miró fijamente, y por un momento, Leo emergió en sus ojos. Esa noche cambió el destino de ambos. Valeria y Leo comenzaron a trabajar juntos, enfrentando la red de corrupción y violencia que había en la ciudad. Pero para Leo, abrirse era un desafío. Tenía que enfrentarse a sus miedos, a Nash, a la idea de ser dos personas en una. Con el tiempo, la historia de Leo y Nash se convirtió en una batalla interna y externa. Una lucha entre la luz y la oscuridad, entre el hombre y la sombra. La ciudad, con sus luces y sombras, nunca olvidó la leyenda del hombre que no era uno, sino dos. Una historia sobre el poder, el dolor y la esperanza. ¿Y tú? ¿Qué máscaras llevas cuando nadie te ve?